¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este análisis donde vamos a meternos de lleno en una de las eras más fascinantes y la verdad más intensas de la ingeniería antigua. Imagínense esto, estamos en el año 400 antes de Cristo. La cultura madre de Mesoamérica, los famosísimos olmecas, acaba de caer, pero lejos de quedarse todo en silencio, esto encendió una chispa brutal en todo el continente. De repente, el mapa se quedó sin un jefe absoluto, sin un centro de poder unificado. ¿Y qué surgió de ese vacío? Pues una competencia feroz. Las civilizaciones empezaron a desafiar a la naturaleza a una escala que jamás se había visto. Literalmente, estamos presenciando el nacimiento de las primeras megalópolis y el arranque de una carrera armamentista arquitectónica que cambiaría las reglas del juego para siempre. O sea, piénsenlo como un laboratorio gigante. Ese periodo, entre el año 400 y el 200 a.C., es clave justamente por eso. Sin un imperio enorme dictando cómo hacer las cosas, el continente entero se volvió un inmenso campo de pruebas. Las culturas empezaron a experimentar de forma masiva con su entorno. Se estaba decidiendo, ahí en tiempo real, qué modelo de ciudad iba a sobrevivir y quién iba a dominar. Hubo un boom de población que obligó a modificar el terreno de maneras loquísimas. 3 regiones diferentes, con visiones súper distintas, se lanzaron a la carrera por construir el primer gran imperio a punta de pura ingeniería en piedra. Y bueno, para entender esta transformación monumental, esta es nuestra ruta de hoy. 1. El vacío de poder. 2. Cuiquilco y su peculiar comercio circular. 3. El dominio militar de Monte Albán. 4. El gigante maya escondido, el Mirador. 5. La gran red de intercambio. Y 6. Un destino trágico marcado por el fuego. ¡Arrancamos! Punto número 1. El vacío de poder. Una Mesoamérica post-olmeca. Al no haber una fuerza dominante, 3 regiones se vieron obligadas a conquistar sus propios entornos, y vaya que tenían retos pesados, desde lagos cristalinos rodeados de volcanes a punto de estallar, pasando por montañas súper escarpadas, hasta selvas densas y asfixiantes. Lo que vamos a ver es el triunfo absoluto de la voluntad humana adaptándose y domando terrenos que sinceramente parecían imposibles de habitar a esa escala. Pasamos a la sección 2, Cuicuilco y el comercio circular. Nuestro primer gran competidor aparece en el Valle de México por ahí del año 300 a.C. Esta gente vivía prosperando entre lagos y volcanes activos. Para poder levantar estructuras masivas sobre un suelo tan blando y húmedo, se las ingeniaron para crear cimientos a base de piedra volcánica compactada. Literalmente abrazaron su geografía, por más peligrosa que fuera, y armaron un imperio comercial sin precedentes. Y el símbolo máximo de todo este poderío se resume en un número: 100. Estamos hablando de 100 metros de diámetro en la revolución arquitectónica más grande de Cuicuilco. Sus ingenieros dijeron adiós a las clásicas pirámides cuadradas o rectangulares y se aventaron a construir una gigantesca pirámide circular. Para ponerlo en perspectiva, la base es casi del tamaño de una cancha de fútbol profesional. Y lo que de verdad te vuela la cabeza son las matemáticas exactas que usaron para diseñar un cono truncado de ese tamaño sin que todo se viniera abajo. Una joya de la ingeniería. Pero a ver, ¿por qué circular? Bueno, la ingeniería en Cuicuilco estaba amarradísima a su religión y a lo que veían todos los días. El diseño circular no era casualidad, imitaba directamente a los volcanes activos que los rodeaban y que eran, según ellos, la casa de su dios principal, Huehueteotl, el dios viejo del fuego. Desde esta megaestructura no solo controlaban la espiritualidad de su gente, sino que dominaban todas las rutas comerciales del valle. Construyeron toda una máquina económica que estaba en perfecta sintonía con las fuerzas naturales que tanto respetaban. Número 3. Monte Albán y el dominio militar zapoteca. Nos vamos para el sur, al Valle de Oaxaca, para ver cómo resolvieron este mismo vacío de poder, pero con una estrategia radicalmente diferente. Su onda no era convivir pacíficamente con un lago, no, los zapotecas tenían un enfoque mucho más agresivo, más rudo. Lo que ellos querían era una fortaleza, un punto inalcanzable en las alturas desde donde pudieran proyectar pura autoridad y miedo. Y el contraste de visiones de esa época es brutal. Básicamente, la geografía te dictaba la jugada. Mientras Cuicuilco construía abajito en el valle para facilitar el comercio y conectar con la naturaleza, Monte Albán se fue al cielo para intimidar. Los zapotecas querían una capital que literalmente estuviera por encima de todos sus enemigos. Y para lograrlo, se aventaron una hazaña técnica que hasta la fecha nos cuesta trabajo creer. Fíjense en la locura de este esfuerzo, allá por el 500 a.C. Paso 1. Subir una montaña vertical de 400 metros. Paso 2. Nivelar toda la cima de pura roca sólida. Y ojo, todo esto a mano. 0 explosivos, 0 herramientas de metal. Lo que hacían era fracturar la roca usando choques térmicos, calentándola con fuego y echándole agua súper fría, metiendo cuñas de madera y moviendo toneladas de escombros para armar terrazas gigantes. Paso 3. Sobre toda esa explanada artificial que acababan de crear, fundaron una plaza masiva y una fortaleza inexpugnable.
Es la definición perfecta de fuerza bruta convertida en urbanismo. Pero espérense, porque la defensa no era nada más levantar muros gruesos, era guerra psicológica en su máxima expresión. En esa plaza enorme plantaron cientos de lápidas grabadas que hoy conocemos como los danzantes, aunque la verdad no están bailando. Esas posturas todas contorsionadas son en realidad retratos muy detallados de caciques y líderes enemigos que fueron capturados, torturados y mutilados. Propaganda política pura, tallada en piedra. Imagínate ser un emisario, subir 400 metros de montaña sudando y que te reciba este macabrito recordatorio de lo que pasaba si te metías con los zapotecas. Vamos al punto 4, el mirador, el gigante de la selva. Dejamos las montañas fortificadas y nos metemos de lleno a las profundidades de la selva del Petén, en Guatemala. Aquí aparece nuestro tercer competidor pesado, la civilización maya. Este era el monstruo que estaba despertando bajo los árboles, con una ambición arquitectónica que iba a hacer ver chiquitos a los demás. Existe el mito de que los mayas alcanzaron su pico de construcción muchísimos siglos después, pero la realidad es otra. Ya para el año 300 a.C., en lugares como el Mirador, estaban armando verdaderos milagros logísticos. Para poder construir sobre el suelo aguado y pantanoso de la selva, tuvieron que extraer millones de bloques de piedra caliza, quemarla a altísimas temperaturas y hacer pisos de estuco impenetrables. Estamos hablando de sincronizar a miles y miles de trabajadores en una cadena de suministro perfectamente afinada. Un nivel de organización social que se codea con cualquiera de las grandes potencias de la antigüedad. Y la joya de la corona de El Mirador es, sin duda, la pirámide de la Danta. Casi nunca pensamos en Mesoamérica cuando se habla de las megaestructuras del mundo antiguo. Pero a ver, por puro volumen físico, la Danta supera a la mismísima Gran Pirámide de Giza en Egipto. Son 2.8 millones de metros cúbicos. Para que se den una idea rápida, eso te llena varios estadios de fútbol modernos hasta el tope. No solo una torre alta, es una plataforma gigantesca del tamaño de una colina entera, con edificios y plazas encima. Es una montaña artificial construida en medio de la nada. 5. La gran red de intercambio. Entramos a la era hiperconectada. Ya con estos 3 titanes bien plantados, el centro comercial volcánico, la fortaleza de montaña y el monstruo de la selva, llegamos al año 200 a.C. Y aquí la cosa se pone buenísima, porque no se quedaron aislados, empezaron a buscarse. Las selvas y las montañas dejaron de ser barreras y se convirtieron en las auténticas superautopistas del mundo antiguo. Y por estas rutas circulaba mucho más que simple mercancía. Claro, movían obsidiana, cacao y jade, pero lo más importante es que funcionaban como el primer gran Internet del continente, una red de intercambio de información. Con los comerciantes viajaban ideas avanzadísimas, matemáticas, astronomía, el famoso calendario de cuenta larga y filosofías súper complejas sobre cómo gobernar. Gracias a esta conexión, el conocimiento ya no era solo maya o solo zapoteca. Se fusionó para crear una auténtica herencia científica y política compartida en toda Mesoamérica. Y llegamos a la sección final, la 6, un destino marcado por el fuego, la caída de Cuicuilco. Todo apuntaba a un sistema perfecto. Para el año 200 a.C., el continente estaba dominado por este delicado pero brillante equilibrio entre las 3 potencias. Sin embargo, todo se iba a desplomar de golpe. Para entender cómo pasó, tenemos que regresar al punto de partida, al Valle de México, donde la naturaleza dejó clarísimo quién manda en realidad. Es de esas ironías de la historia que te vuelan la cabeza. El mismísimo fuego, los mismos volcanes que en Cuicuilco copiaban y veneraban con sus templos circulares, fueron los que firmaron su sentencia de muerte. El volcán Sitle hizo erupción y no hubo ingeniería que lo frenara. Un mar de lava sepultó toda la ciudad, tapando sus maravillas arquitectónicas bajo metros de roca negra. Esta catástrofe rompió todo el equilibrio de Mesoamérica. Pero ¿saben qué? También limpió el tablero geopolítico y dejó el camino libre para que un poquito más al norte empezara a levantarse la mítica ciudad de los dioses, Teotihuacán. Y todo esto nos deja con una reflexión gigantesca para cerrar este análisis. Acabamos de ver cómo nivelaban montañas a pura mano, cómo pavimentaban selvas enteras para levantar pirámides del tamaño de estadios, y cómo diseñaban matemáticas exactas para imitar volcanes. Pero, viendo las cenizas de Cuicuilco, la gran duda sigue ahí. Ante el poder absoluto de nuestro planeta, ¿dónde está realmente el límite de nuestra ambición? ¿Cómo el mundo antiguo reaccionó a este vacío y cómo surgió el siguiente gran imperio? Será precisamente lo que exploraremos en nuestro próximo desglose. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las raíces de la ingeniería. Los vemos en la próxima.